En el mes de noviembre del año 2025, un gran puerto de la costa central de Perú celebrará su primer año de operaciones, superando en este primer aniversario todas las expectativas de crecimiento posible. Pero ojo, que no se trata de cualquier puerto. Estamos hablando nada más y nada menos que del puerto de Chancay, una infraestructura que rápidamente ha surgido como uno de los proyectos más importantes y prometedores para el comercio peruano y el comercio global, ya que marca el inicio de una nueva era tanto para la logística en el Perú como para la logística en América Latina. Pero, ¿qué hace tan especial este puerto y por qué es tan relevante su primer aniversario? Pues son varias cosas. Empezando porque cuenta con una infraestructura moderna y una tecnología bastante avanzada que le ha permitido aumentar la capacidad de carga y a su vez le ha permitido ir cambiando el panorama del comercio que existe actualmente entre Perú, Chile y Asia. Aunque se puede decir que este puerto no solo está aumentando la capacidad de carga de una forma exponencial, sino que también está mejorando significativamente la competitividad que tiene la región en cuanto a términos de costos logísticos se refiere. Ahora bien, también hay un factor que es aún más interesante en este tema, y se llama China. Y es que el gigante asiático, que ya se ha convertido en el mayor socio comercial de Perú, ha venido mirando de cerca lo que sucede en el puerto de Chancay. Este puerto no solo conecta a Perú con Asia de una manera más directa, sino que también podría llegar a convertirse en una pieza clave en la constante expansión que ha venido teniendo China en América Latina en los últimos años. Y a esto no hay que perderle los pasos. ¿Qué significa esto para el futuro del comercio internacional? Pues hay que estudiar de cerca el tema para entenderlo. En primer lugar, hay que comprender cómo es que el puerto de Chancay ha crecido en tan poco tiempo, además de que hay que comprender qué es lo que lo convierte en un actor fundamental para el futuro económico de la región y lo que está en juego para el resto del mundo. El proyecto del puerto de Chancay está ubicado en la costa central de Perú, y en este primer año ha pasado de ser solo una idea comercial ambiciosa a convertirse en toda una realidad en su plena construcción y en sus primeros pasos de operatividad. Para ir entendiendo su importancia, hay que destacar que el puerto está ubicado a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de Lima, y esta posición le da una ubicación estratégica para el comercio del Pacífico. Por otro lado, una de las grandes ventajas que tiene Chancay es que ha sido diseñado para que pueda recibir barcos de gran tamaño y con una profundidad o calado de hasta 17,8 metros. Es decir, que tiene la capacidad de acoger portacontenedores mucho más grandes de los que muchos puertos sudamericanos pueden recibir. Esto ya de por sí representa una gran ventaja competitiva. En su primera fase, el puerto contó con 4 muelles y se habla de una capacidad inicial de alrededor de 1 millón de TEU al año. TEU es como se conoce a los contenedores equivalentes de 20 pies. Pero además, este gran proyecto contempla una infraestructura moderna que incluye túneles de acceso, sistemas automatizados, grúas de gran altura y vehículos autónomos que permiten mover los contenedores. Para tener una idea de lo grandioso de esta obra, hay un túnel que mide 1,8 kilómetros y que forma parte del acceso al puerto. Es precisamente gracias a esta infraestructura que el puerto de Chancay busca reducir significativamente los tiempos que toma el transporte marítimo hacia Asia y especialmente hacia China. Y esto se ha traducido en una asociación con China bastante fuerte y una gran proyección a nivel internacional. Una parte clave del proyecto y de la relación con China es la participación de la empresa de origen chino COSCO Shipping Ports, la cual posee actualmente aproximadamente el 60% del puerto, mientras que el otro 40% lo tiene la empresa peruana Volcán Compañía Minera. Pero la alianza con China responde a una estrategia mucho más amplia, la cual busca conectar a América Latina con Asia mediante una serie de rutas logísticas más directas, reducir los tiempos y los costos de transporte y sobre todo posicionar a Perú como un hub para el comercio internacional. De esta manera, Chancay no debe verse solo como un puerto local, sino como una pieza en una gran red de comercio a nivel global. Aquí estamos hablando de rutas directas hacia China y rutas del Pacífico Asiático, lo que abre una serie de oportunidades para poder llevar a cabo exportaciones de productos y marcas de origen latinoamericano. Para el Perú, en específico, la llegada de este moderno puerto representa varias oportunidades.
Una de ellas es la mejora de la competitividad logística, ya que cuando los costos de envío se reducen y los tiempos se acortan, los exportadores pueden ser más eficientes, lo que puede traducirse en mejores precios o mayor volumen de negocios. Por ejemplo, se estima que los tiempos de transporte podrían reducirse hasta en 10 días o más en algunos casos, y esto, en términos de logística, representa una reducción bastante significativa. Otra de las grandes oportunidades que este puerto ofrece es que puede fomentar la creación de clústeres logísticos e industriales alrededor de él. Es decir, puede incentivar la construcción de zonas donde se concentren actividades de almacén, de distribución y de fabricación ligera, lo que impulsaría el empleo, la inversión y el desarrollo económico en esta área geográfica. El hecho de estar diseñado como un puerto de gran altura, con equipos, profundidad y preparación para atender grandes naves, refuerza mucho más esta idea. Además, para los países vecinos de la región, como por ejemplo Chile, la existencia de un puerto moderno en Perú podría ofrecer una vía más competitiva para exportar o importar, acortando las rutas logísticas tradicionales que han venido usando. Toda esta historia de desarrollo comercial y económico suena muy bien. El panorama parece prometedor y se esperan grandes resultados en los próximos años. Sin embargo, como todo gran proyecto, también viene acompañado de grandes desafíos y consideraciones. Por supuesto, un proyecto de esta magnitud enfrenta retos muy importantes. Uno de ellos es el hecho de que esta infraestructura es muy costosa, y esto quiere decir que se requiere un volumen de carga suficiente para que pueda ser rentable. Si bien es cierto que se habla de 1 millón de TEU en la primera fase, eso implica que muchas exportaciones e importaciones tengan que pasar por Chancay para que se cumpla esa proyección. También hay temas de competencia que no se pueden dejar de lado, y es que otros puertos en Perú, como por ejemplo el puerto del Callao, tienen una posición consolidada, lo que quiere decir que el puerto de Chancay entra en un escenario donde debe ganarse las rutas, los clientes y las navieras para que quieran operar allí. En el presente ya están llegando buques de 14.000 contenedores y se proyecta que empiecen a llegar naves con una capacidad de 18.000 y hasta 24.000 TEU, y esto requiere que los servicios, la logística del hinterland o conexiones por tierra y otros componentes estén siempre alineados para garantizar su correcta operatividad. Y, si fuera poco, también está la cuestión de la integración regional y de las sinergias con otros países, es decir, cómo se interconectará con las redes de transporte terrestre y cómo se asegurará que la carga realmente fluya hacia y desde el puerto. El transporte de carga rodante con más de 3.500 vehículos en un buque que llegó y parte hacia otro país es un ejemplo de la funcionalidad de hub distribuidor que tiene este puerto. Pero no todo es un tema de comercio, economía y logística. También hay que señalar aspectos sociales, ambientales y de soberanía. Por ejemplo, el hecho de que una empresa extranjera, y en este caso una empresa estatal china, participe mayoritariamente en esta relación comercial, genera una serie de preguntas bastante acertadas que tienen que ver con el control, los beneficios para la población local, el empleo y el aseguramiento de que el proyecto sea sostenible a largo plazo. A pesar de todo esto y mirando siempre hacia adelante, el puerto de Chancay tiene todo un camino que resulta prometedor, aunque depende de varios factores para que todo ese potencial se convierta en realidad. Si logra cumplir con sus proyecciones de volumen, si logra atraer a las navieras regulares de gran tamaño y la infraestructura terrestre y logística que lo conecta está bien desarrollada, podría convertirse en un eje clave para el comercio entre América Latina y el continente asiático. En este punto, estamos hablando de que al completarse las etapas posteriores que contempla este proyecto, podría manejar naves de hasta 24.000 TEU, y este es un tamaño de barco que hoy en día pocos puertos en la región pueden recibir. Incluso, se está apuntando a que la combinación de los puertos del Callao y Chancay podrían manejar juntos varios millones de TEU al año, y esto sí que cambiaría la escala del comercio peruano. Y todo este escenario con el telón de fondo de la relación con China, es decir, con inversiones, rutas y tecnología, pero también con geopolítica de por medio. Y esto no es poca cosa si tomamos en cuenta el contexto actual en el que existe una evidente guerra económica y comercial entre Estados Unidos y China. Si bien es cierto que este maravilloso puerto
es en primer lugar una gran infraestructura logística, también pasa a tomar un papel importante en las dinámicas globales de comercio, poder, inversión extranjera y desarrollo regional. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Qué piensas sobre el puerto de Chancay? ¿Crees que este puerto cambiará la forma en que compramos productos de otros países como China y la forma en que vendemos a estos mismos países? ¿O tal vez piensas que hay mucho por hacer aún para que funcione como todos esperamos? No olvides dejarnos tu respuesta abajo en la sección de comentarios y apoyarnos con tu suscripción. Hasta la próxima.